¿Qué tal, amigos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a su canal Fortaleza y Esperanza. Yo soy Roberto. Les doy la bienvenida a todos ustedes, compañeros que nos están siguiendo, que están siguiendo este video. Bienvenidos a todos. Yo hoy les traigo, compañeros, un video nuevo para todos ustedes que es sobre la continuación de la serie que iniciamos hace algunos días sobre el estudio de los 12 pasos, compañeros. Por ahí anteriormente estuvimos viendo el video del paso 1, el primer paso, después la primera tradición y el último más reciente, la historia de Bill W., que es el capítulo 1 del libro de Alcohólicos Anónimos. Hoy, compañeros, vamos a continuar la serie de los 12 pasos, ¿sí? Nos quedamos en el paso número 2, que es el que vamos a ver ahorita, ¿sí? Recuerda que estos videos son de un fin ilustrativo para que podamos entender más. Recuerda que cada que volvemos a leer estas lecturas, estos libros, encontramos cosas maravillosas y que nos van retroalimentando. Si tienes tus libros y nos puedes acompañar, adelante, compañeros. Si no, no te preocupes, vamos a ir siguiendo la lectura, ¿sí? Pero esto puede servirte si tú en alguna junta tienes alguna te encargaron coordinar una junta y puedes tomar estos videos, pueden servirte, compañero. No olvides compartirlo con los amigos, con tus amigos que creas que les puede servir esto, ¿sí? Y vamos a comenzar, compañeros, sin más preámbulos, a la iniciación de este estudio de el segundo paso. En el primer paso, compañeros, vimos que la derrota definitiva, ¿no? La derrota total, dice Bill W., es la que nos hace poner en pie para la recuperación. Dato curioso, si nosotros nos adelantamos a lo que es un sexto paso, Bill W. redacta casi al final del sexto paso, nos dice que el primer paso es el único que se puede practicar a la perfección. El primer paso, que es la admisión del alcoholismo, la admisión de una vida ingobernable. Pero ¿qué sigue después de una derrota? Dice que después de una derrota, compañeros, después de una bancarrota total, ahora tenemos que, lo digamos así, confiar, compañeros, ¿sí? Tenemos que empezar a confiar en un poder superior. No en las personas, ni confianza en nosotros mismos, ni en alguien, sino en un poder superior. Me gustaría empezar ya con esta lectura para que vayamos entrando en contexto y a lo que me refiero y quiero explicar en este video, ¿sale? Si tienen su libro de 12 pasos, compañeros, aquí está. Vamos a empezar a leer el segundo paso. Dice, segundo paso, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Bill W., aquí voy a hacer una observación. Yo había leído, compañeros, y los compañeros más veteranos me darán la razón. Antes no decía llegamos a creer. Antes literalmente decía llegamos al convencimiento. ¿Qué quiere decir esto? Los alcohólicos o antes se manejaba con una especie de convencimiento, con una especie de te convenzo para que creas en un poder superior. De hecho, no lo llama aún, todavía no lo llama Dios, ¿sí? Para que entendamos esto. Lo llama poder superior. Hoy, para la mayoría de nosotros, el poder superior que tenemos en realidad es Dios. En muchos de nosotros. Hay quienes todavía tienen otro tipo de poder superior o todavía consideran al grupo de AA como su poder superior, ¿no? Entonces, eso es de cada quien y asunto de cada quien, compañeros. Pero Bill W. nos menciona que hay un Dios, compañeros, ¿sí? Independientemente del Dios que tú creas, ese Dios
es el que te puede a ti salvar. Y es todo un tema, ¿no? Es todo un tema llegar a creer, o sea, confiar en algo, ¿no? Aquí nos topamos con una actitud agnóstica o incluso atea. Aunque muchos llegamos a Alcohólicos Anónimos siendo creyentes, ¿no? Creyentes de alguna religión o ya habíamos estado en alguna religión. Pero estamos hablando que incluso llegan personas que no pueden o no quieren creer en Dios, ¿sí? Entonces dice, la versión actual, llegamos a creer. Es un tanto igual, en realidad, el llegar a creer y estar convencido es un tanto similar, ¿no? Aunque sí tiene una ligera diferencia, porque creer significa confiar y convencimiento significa, órale va, le entro, ¿sí? O me animo, o me pongo a trabajar, ¿no? Entonces tiene un tanto de diferencia, pero no se preocupen, vamos a llegar a una conclusión en esta lectura. Dice, devolvernos el sano juicio, compañeros. Esta es una palabra clave, sano juicio. Bueno, ¿qué significa? Salud mental. Ok, entonces dice, al leer el segundo paso, la mayoría de los recién llegados de AA se ven enfrentados a un dilema. A veces, un grave dilema. ¿Cuántas veces les hemos oído gritar, miren lo que nos han hecho? Nos han convencido de que somos alcohólicos y que nuestras vidas son ingobernables. Después de habernos reducido a un estado de impotencia total, lo que les mencionaba hace un momento del primer paso, dice, ahora nos dicen que solo un poder superior puede librarnos de nuestra obsesión. Solo un poder superior. O sea, sí fue nuestra derrota la que nos hizo dejar de beber o en cierto modo ponernos en marcha para dejar de beber. Pero ya Bill nos está diciendo, no fue solo tu derrota, fue un poder superior. Es un poder superior, el único, dice aquí BW, que nos puede librar de nuestra obsesión. Sí, nuestra derrota fue el hecho físico, pero realmente sucedió algo espiritual y que fue Dios, un poder superior, ponle para no entrar en prejuicio, ¿no? Para los que traen problemas con Dios, ¿sí? Fue un poder superior, una energía, ¿sí? La que te arrebató esa obsesión a través de una derrota, ¿no? Entonces dice, algunos de nosotros no queremos creer en Dios, otros no podemos creer, y hay otros que aunque creen en Dios, no confían en que Él haga este milagro. Algunos no queremos, otros no podemos, y otros que no confiamos. Habemos 3 personas en AA, dice Bill W. El que no quiere creer, el que no puede creer y el que no confía en Dios. Aquí hay todo un dilema, ¿no? El que no cree, el que no quiere creer. A mí se me hace que este sujeto es un individuo rebelde, ¿sí? Un individuo rebelde y por lo tanto, soberbio, ingobernable, ¿no? Porque dice que no quiere creer, ¿no? Entonces, ¿por qué no querrá creer? Por alguna razón que haya tenido un problema particular con esta deidad, ¿no? Entonces dice, unos que no pueden, ¿por qué no pueden creer? Esa es una pregunta que ahorita la vamos a tratar de desmenuzar. Y otros que no confían en que Él haga este milagro. ¿No confiamos en Dios? ¿No confiamos en que Él haga este milagro? ¿Crees que Dios pueda manifestarse? ¿Crees que Dios, un poder superior, no le vamos a llamar Dios, vamos a llamarle poder superior? ¿Crees que un poder superior pueda manifestarse en una persona como yo? Bueno, dice, bien, ya nos tienen con el agua al cuello, pero ¿cómo vamos a salir del apuro? Consideremos primero el caso de aquel que dice no quiere creer, el caso del rebelde, ¿no? Lo que hace un rato mencionaba, rebelde. Su estado de ánimo solo puede describirse como salvaje. Dice Bill W. que una persona así
que no quiere creer es considerado un salvaje, o se puede describir su estado de ánimo como salvaje. Siempre a la defensiva, siempre violento, viviendo por sus instintos, ¿no? Tras del dinero, tras de las mujeres o hombres, ¿sí? Y tras las personas. Entonces, está viviendo únicamente con sus instintos y con sus propias ideas. Dice, toda su filosofía de la vida, de la que tanto se vanagloriaba, se ve amenazada. Al llegar a AA, le dicen, todo lo que usted cree que es, no lo es así. Entonces se ve amenazada. Cree que ya hace bastante al admitir que el alcohol le ha vencido para siempre. La derrota basta, ¿no? Dice, pero ahora, todavía dolido por esa admisión, se le plantea algo realmente imposible. ¿Cuánto le encanta la idea de que el hombre que surgió tan majestuosamente de una sola partícula del barro primitivo sea la vanguardia de la evolución y por consiguiente el único Dios que existe en su universo? ¿Ha de renunciar a todo esto para salvarse? Nos habla de una teoría de que el hombre surgió del barro primitivo, ¿sí? Esto será, compañeros, dice, sea la vanguardia de la evolución. ¿Será la teoría de la evolución? ¿Sí? ¿Será esa teoría de evolución de ese científico, Darwin? Que en realidad no fue él el padre de esa teoría, sino otro científico. Él respaldó esa teoría. Entonces, lo que no sabemos es que, un dato interesante, si nosotros leemos en la biografía de Charles Darwin, al final de sus días, él termina convirtiéndose en espiritual. Se hace una persona espiritista, no religiosa, espiritista. Y casualmente, el programa de Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna religión, no es una religión, pero es un programa con un porcentaje de espiritualidad del 100%. Entonces, algo vamos a encontrar ahí. Al llegar a este punto, su padrino se suele reír. Para el recién llegado, esto es el colmo, ¿no? Se siente ofendido porque está en un estado semisalvaje, ¿no? Nadie puede decirle nada, burlarse de él o incluso desafiarle o debatirle, ¿no? Lo que él dice, eso es. Entonces dice, y es cierto, es el principio del fin de su antigua forma de vivir y el comienzo de una nueva vida. ¿Qué quiere decir esto? Es el principio del fin de su antigua forma de vivir. Como él ha venido viviendo, no le ha retraído resultados. Sus creencias de que Dios no existe, porque estamos hablando del sujeto que no quiere creer, del que le dicen, oye, entrégate a Dios. No, Dios no existe. Te dicen así, ¿no? Eso es una tontería. Eso es una idea infantil, ¿no? A ver, ¿cómo explicas los accidentes y los niños y etcétera, ¿no? Entonces dice, es el principio del fin de su antigua forma de vivir. ¿Cómo vivía? Es el fin de su antigua vida. Entonces él siente que con una convicción nueva puede perder todo esto que él mismo o su cárcel de defectos, de ideas que él cree que es la vida o la felicidad, se ve amenazada. Dice, y el comienzo de una nueva vida. Otra vida distinta, amigos. Dice nueva vida. No la misma vida, pero con otra convicción. No, nueva vida. ¿Esto qué quiere decir? Todas sus costumbres pasadas que él venía haciendo, ahora las va a cambiar por otras. ¿Sí? ¿Podrá esto ser posible? Desde luego que sí. Y existen dos formas. Existe una forma en la que podemos salir del sufrimiento o de nuestros defectos. Una, adquiriendo nuevos valores y poniéndolos a trabajar compulsivamente. ¿Esto qué se refiere? Yo tengo mucha ira, o tengo mucha ansiedad, o tengo mucho miedo. ¿Sí? Cualquiera de estas tres cosas. Y hay más debilidades, pero pongo estas tres de ejemplo. Si yo tengo estas tres cosas, puedo salir de ellas de una forma y de otra forma dolorosa.
La primera forma es a través de adquirir nuevos valores y hábitos espirituales. ¿Qué quiere decir? Tengo ira, voy a tolerar. Y me voy a dedicar a tolerar. Obviamente tengo que investigar qué es la tolerancia, cómo practicar la tolerancia, ¿sí? Y pedir ayuda para practicar esa tolerancia. ¿Tengo miedo? Voy a tener fe. ¿Fe en qué? En mí mismo para empezar. Después, en algo, pero voy a empezar a tener fe, ¿sí? ¿Tengo miedo? Voy a tener fe. ¿Tengo angustia? ¿Qué podrá contrarrestar la angustia, compañeros? Si yo soy un hombre bastante angustiado, entonces ¿qué haré? Una práctica espiritual. Meditar. Meditar, compañeros. Concentrarme en el presente. El tiempo o el lugar, dice por ahí una religión budista, dice, el lugar donde más paz hay es en el presente. ¿Sí? Vivir en el futuro te trae paz. Vivir en el pasado te trae angustia o depresión. Entonces el presente es el lugar donde hay más paz. Entonces un hábito espiritual y llevarlos a la práctica constantemente. Y la otra, por la que voy a salir de estos defectos, es la manera dolorosa, amigos. La manera que duele bastante y es que estos defectos nos causan graves problemas y hasta que estemos dispuestos a dejarlos de una buena vez por todas. ¿Qué quiere decir? Imagínate que en un ataque de ira yo cometa el error de golpear a mi familia, de golpear a la gente que se me atraviesa y que por un accidente, en un ataque de ira, cometa un asesinato. Puede pasar, compañeros. Cometa una estupidez de la que después me pueda arrepentir. Entonces, me disciplino el dolor de ese defecto, ¿sí? No la práctica, sino el dolor. No pude practicar los principios ni hábitos espirituales. Entonces me tuvo que estar disciplinándome el dolor. La ansiedad, ¿cómo la voy a dejar o estar dispuesto a dejar? Bueno, cuando me haga infeliz, cuando demasiada ansiedad provoque una desgracia en mi vida. ¿Sí? Cuando demasiado miedo provoque una desgracia en mi vida. ¿Sí? Me vuelva una persona llena de depresión. A una persona, si es que sufro de ansiedad, me va a hacer una persona completamente perdida en la vida, compañeros. Sí, una persona que no va a saber distinguir su propia realidad y por lo tanto va a tener que empezar a hacer mentiras. Va a tener que empezar a crear historias, ¿sí? Para encajar, para tratar de controlar a todos y a todo, y resulta ser que todo lo va a dejar a la mitad, nunca va a terminar sus proyectos, nunca va a terminar sus planes, siempre se va a autocastigar, culparse a él mismo, culpar a los demás, hasta que llega un punto en el que se queda solo y aterrado. Entonces, dice, su padrino probablemente le dice, tómatelo con calma, el traje que te tienes que poner no te va a quedar tan estrecho como tú crees. Vamos, yo no lo he encontrado tan estrecho, ni tampoco un amigo mío que había sido presidente de la Sociedad Americana de Ateísmo. Nos está hablando que su padrino le dice que tenía un amigo que era vicepresidente de la Sociedad de Ateísmo. Imagínate, compañeros. Una sociedad de ateos. Si lidiar con un ateo a veces se vuelve tedioso, imagínate una sociedad de ateos. Y que llegara un vicepresidente a un grupo de alcohólicos anónimos, ¿sí? Cuando en las reuniones muchas veces decimos unas oraciones, cuando en una reunión a veces oramos y meditamos, cuando en una reunión, por ejemplo, en estos temas que se hablan de Dios, imagínate una persona que te debata asuntos de estos. Por eso en los grupos, muchas de las veces,
Una persona así incomoda. ¿Y qué crees que terminamos haciendo? Aislándola o peleando con ella en lugar de explicarle esto sobre la llegada de la fe, compañeros, que es el segundo paso, una fe. Entonces, nos agarramos a pelear con él y empezamos a discutir. No es que Dios sí existe, no es que tú no lo quieres ver, es que tú sí, es que tú no, es que tú eres un tonto, es que tú eres un menso. Y empezamos a pelearnos en lugar de conservar una unidad, ¿no? Entonces dice, de acuerdo, dice el recién llegado, sé que lo que me dices es verdad. Todos sabemos que Doble A está lleno de personas que antes pensaban como yo. Pero en estas circunstancias, ¿cómo quieres que me lo tome con calma? Es lo que yo quisiera saber. Muy buena pregunta, le responde el padrino. Creo que puedo decirte exactamente cómo tranquilizarte, y no vas a tener que esforzarte mucho. Escucha, si tuvieras la bondad, las 3 siguientes afirmaciones. Primero, pero mira, me viene a la atención esto. Dice, escucha. Si tuvieras la bondad. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, con esta palabrita le está dando al ego, a su ahijado que él se considera ateo, ¿no? Le dice, escucha, aprende a escuchar. Tu problema siempre ha sido que no escuchas. Tu problema siempre ha sido el prejuicio. ¿Qué es prejuicio? Juzgar antes de. Ese ha sido tu problema. No has sabido escuchar el testimonio. Por lo tanto, el no escuchar te hace una persona cerrada y que no tengas bondad. ¿Qué es bondad? Esa manera de dar las cosas con amor y con buena voluntad. ¿Sí? Entonces le dice, escucha, si tuvieras la bondad. O sea, le está diciendo, estás cerrado y no tienes la bondad. Pero ahí te va. Dice, primero, le dice su padrino, Alcohólicos Anónimos no te exige que creas en nada. ¿No quieres creer, amigo mío, en Dios? ¿En el Buda? ¿En Mahoma? ¿En Krishna? ¿No quieres creer? No creas en nada. ¿Sí? Dice, todos sus 12 pasos no son sino sugerencias. ¿Qué quiere decir esto? Los 12 pasos, amigo, solamente son cosas que tenemos que hacer para dejar de beber. Dices que quieres dejar de beber, ¿no, amigo? Sí, órale, bienvenido seas. Oye, pero que el asunto de Dios, no creas en nada, amigo. No te exigimos que creas en nada. ¿Sí? Entonces, nuestros 12 pasos son solo sugerencias. Si las quieres hacer, hijo. Si no, no te preocupes. Entonces, dice, segundo, para lograr mantener la sobriedad, esa sobriedad que dices que quieres, amigo ateo, dice, no tienes que tragar todo el segundo paso en este preciso momento. Dice, al recordar mi experiencia, veo que me lo fui tomando en pequeñas dosis. ¿Qué quiere decir? Tal vez ahorita no te llegue la fe, amigo. Sabemos que vienes muy lastimado. Sabemos que no confías en Dios. Sabemos que traes graves problemas con ese Señor llamado Dios. Porque en el pasado tal vez hubo heridas emocionales muy profundas. Tal vez hubo un abuso. Tal vez hubo una muerte. Tal vez hubo un abandono. Algo que te hizo que te marcó tanto. ¿Sí? Que desde ese momento tú lo que pasó es que tuviste un miedo muy grande, amigo. Un miedo muy grande que te hizo cerrarte a la idea que existía algo bueno. Entonces, todo ese dolor, al no hablarlo con alguien más, porque no teníamos la capacidad de hablarlo, ¿sí? Por nuestros miedos y nuestras penas que teníamos como niños o adolescentes, nos lo guardamos y se convirtieron en debilidades que estaban en el inconsciente o que están todavía en el inconsciente, que nos generaron defectos, ¿sí? Y se hicieron que nos generaron defectos hasta llegar al subconsciente, donde percibieron de manera desapercibida, o sea, sin que nosotros los viéramos. ¿Cómo? Por eso el día de hoy hay tanta arrogancia. ¿Por qué tendremos hoy tanta arrogancia, compañeros? Porque hoy en nuestras vidas habrá demasiada arrogancia. Dice aquí que el compañero dice, si tuvieras la bondad.
¿Qué quiere decir? Que este compañero tal vez es una persona masoquista, una persona egoísta, ¿sí? Soberbio, arrogante, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, ¿qué herida en el pasado crees que pueda tener esto? Los de cuarto y quinto paso son muy buenos para identificar estas cosas. ¿Qué crees que haya podido tener este compañero para que el día de hoy sea así de rígido? Tal vez todas las heridas del alma, amigo. Es una persona que está muy lastimada y no tiene fe. Tal vez sufrió esas heridas del alma. Después hablaremos de ellas en un video, ¿sí? Pero esas heridas del alma, de abandono, de rechazo, de injusticia, y esos golpes emocionales que sucedieron en la vida, ya a una edad más avanzada, que no precisamente fueron en la niñez, pero qué tal en la adolescencia, cuando vive la separación de sus padres, cuando vive el maltrato de su padre a su madre o el maltrato que tuvo ellos, ¿sí? La soledad con la que vivió, a eso súmale que conoció a alguien que le dio a probar el alcohol, que le dio a probar la droga. Imagínate nada más cómo se tergiversó su idea que le habían infundido tal vez. Ahora, todos los seres humanos, no hay alguno no hay alguno que esté exento de esto, que no haya tenido algún roce alguna vez con una religión, ¿sí? Por lo general, estas personas solamente están confundidas. Dice el capítulo 4, después lo vamos a estudiar, dice, ¿quién eres tú para decir que no hay Dios, amigo? ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para decir que no hay Dios? ¿Sí? ¿Quién eres tú para asegurar que Dios no existe, amigo? Entonces, todo esto es un tema muy amplio, muy profundo, pero lo podemos empatar con el capítulo 4 de nosotros los agnósticos, donde explicas cómo siempre queremos nuestra idea de Dios, cómo siempre queremos que nuestra idea de Dios sea objetiva, ¿no? O sea, queremos tocarla, sentirla, vivirla, y no es así, amigo mío. Nuestra idea de Dios debe venir únicamente de un sentimiento espiritual. Ahora, quién sabe, si tienes suerte y a lo mejor en tu análisis, en tu confesión, en tu derrota, vives una experiencia de alto nivel místico, como Saulo de Tarso, sería increíble, amigo mío. Pero hay quienes menos afortunados que tienen esta clase de convicciones y que se aferran con todo su ser a decir, Dios no existe. Pero si nos analizamos a profundidad, ¿sí? Vemos que estas personas son muy ignorantes al decir, es que Dios no existe. Y incluso si les debates o si les dices, ¿por qué Dios no existe? Pues porque los científicos, ¿no? Porque la teoría del Big Bang, porque la evolución, porque Darwin, porque Freud, porque esto, porque el otro. Amigo, a ver, si nosotros les vamos y les decimos, oye, a ver, dime tú, ¿en qué crees tú? No, yo creo en la ciencia. Bueno, la ciencia no es una creencia, amigo. La ciencia son hechos comprobables, ¿sí? No, a ver, dime tu científico favorito. No, mi científico favorito es Isaac Newton. Amigo mío, estudia la biografía de Isaac Newton. Isaac Newton, además de ser un padre de la física, ¿sabes qué era también? Isaac Newton era un teólogo, era un calvinista, era un hombre de religión protestante. Sí. Él creía en Dios, tenía una fe en Dios. No, oye, pero que la teoría de la genética, que no sé qué, que no sé. Amigo, literalmente la inventó un sacerdote católico. No me sé el nombre ahorita, compañeros, si no, se los diría. Pero esto lo he visto en alguna biografía, compañeros, que aparecen. Hoy en internet hay mucha información, compañeros. No te vayas nada más con el canto de las sirenas de decir, no, pues dice, ¿no? Porque eso es beligerancia. Oye, ¿y por qué no crees en Dios? ¿No? Después vemos a los individuos repitiendo en los grupos
lo que su padrino dice. Ejemplo, un beligerante, ¿cómo es? Bueno, se sube el padrino, el checarcón, el de tiempo, ¿sí? Que todavía está resentido con Dios, se sube y empieza a decir, no, es que Dios no existe, aquí puro doble A, puro tronado, puro no sé qué, puro el otro. Ok. Y luego se sube el ahijado, que él tiene otra clase de convicciones y de pensar, pero quiere imitar a su padrino, quiere ser como su padrino. Entonces se sube a la tribuna y empieza, oye, Dios no existe, esto, lo otro. Y le preguntan, oye, ¿y por qué dices que Dios no existe? ¿Quién? Pues es que dice mi padrino. Oye, no manches, amigo, eso es beligerante. Y luego, espérate, se escucha y ve a alguien, a otro padrino, más espiritual, más desarrollado, con más tiempo, y dice, Dios existe y es testimonio. Y este beligerante empieza, no, sí, Dios existe y es testimonio. No seas beligerante, amigo mío. No copies a los demás. Investiga. Ese es el objetivo de estos videos. ¿Sí? Que yo me esté tomando el tiempo, compañeros, de dar estas juntas, o que no son juntas, sino son unos videos informativos, es para comunicar esto, compañeros. Pero no solamente te quedes con esto. Genérate el hábito de tú mismo, amigo mío, comprobarlo. Para que veas que no estoy inventando o sacándome cosas de la manga. Eso es peligroso, amigo. Eso es beligerancia y a grandes escalas, demasiado tiempo beligerante, no se toma ninguna decisión, no se desarrolla ningún plan, ningún proyecto. Siempre nos quedamos estancados. Entonces, ahora dice, al recordar, dice, tercero, lo único que necesitas es una mente verdaderamente abierta. Deja de meterte en debates y de preocuparte por cuestiones tan profundas como el de tratar de averiguar si fue primero el huevo o la gallina. Te repito una vez más, lo único que necesitas es una mente abierta. La mente abierta, amigo. El hecho de no cerrarte, ¿no? Sino de escuchar y analizar. Porque a veces creemos que somos analíticos y no es cierto, somos arrogantes. Porque el analítico escucha, diferencia, investiga, ¿no? Pero el arrogante dice, no, esos están mal, yo estoy bien, ¿no? Entonces, no, amigo, mantén la mente abierta. Fíjate, por ejemplo, en mi propio caso, estudié una carrera científica. Naturalmente respetaba, veneraba e incluso adoraba la ciencia. A decir verdad, todavía lo hago, excepto lo de adorarla. Repetidas veces, mis maestros me expusieron el principio básico de todo progreso científico: investigar y volver a investigar. El principio básico, amigo, de todos los progresos científicos. ¿Crees en la ciencia, amigo mío? Investiga y vuelve a investigar. A ver en qué terminas encontrando, amigo mío. No solamente te quedes con algo que viste en internet, ¿no? Investiga. Dice, una y otra vez y siempre con una mente abierta. La primera vez que eché una mirada al programa de AA, mi reacción fue exactamente como la tuya. Este asunto de AA, me dije, no es nada científico. No puedo tragarlo. No me voy a parar a considerar tales tonterías. Luego me desperté. Tuve que admitir que AA producía prodigiosos resultados. Me di cuenta de que mi actitud ante estos había sido muy poco científica. No era AA quien tenía la mente cerrada, sino yo. En el instante en que dejé de debatir, pude empezar a ver y sentir. En ese momento, el segundo paso, sutil y gradualmente, empezó a infiltrarse en mi vida. ¿Qué quiere decir? Empezó a confiar en el programa de AA, porque ya le habían dicho que no se exige que crea en nada, pero sin embargo, empezó a creer en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces dice, no puedo fijar la ocasión ni el día preciso en que llegué a creer en un poder superior a mí mismo, pero sin duda ahora tengo esa creencia. Para llegar a tenerla, solo tenía que dejar de luchar y ponerme a practicar el resto del programa de AA con el mayor entusiasmo posible. Oye, padrino, pero yo todavía no creo en Dios. A ver, amigo mío, entonces no has hecho nada.
¿sí? No, padrino, pero yo tengo años en el servicio de Alcohólicos Anónimos. Sí, podrás tener años en el servicio, experiencias, reuniones, juntas. Sí, 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 las podrás tener, amigo mío. Pero todavía te molesta la palabra de Dios. No hay ni siquiera una derrota, amigo. No hay ni siquiera una derrota. Usted no se ha rendido, sigue luchando. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el paso 2. Usted sigue luchando. Dice, solo tenía que dejar de luchar y ponerme a practicar el resto del programa. Sí, tal vez aceptaste la vida ingobernable, tal vez aceptaste la derrota ante el alcohol, pero ya no quieres avanzar. Ya no quieres creer que Dios puede devolverte el sano juicio. ¿Sí? Entonces, amigo mío, dice, claro está que esta es la opinión de un solo hombre basada en su propia experiencia. Me apresuro a asegurarte que en su búsqueda de la fe, los doble andan por innumerables caminos. Innumerables caminos. En la búsqueda de la fe. ¿Qué es la fe? Es el antídoto contra el miedo. ¿Tengo miedo? Fe. Entonces, ¿qué es lo que realmente hice para querer salir o para poder enfrentar esos miedos? Quise buscar innumerables caminos para ya no tener miedo. Pero como no sabía o no sé lo que significa fe, entonces hice cualquier estupidez, ¿sí? Que me dijeran que me iba a solucionar mi problema. Por eso asistimos a lugares que nos prometen una recuperación inmediata, que nos prometen la sanación de nuestro problema, que nos prometen que todo va a mejorarse y nos drogan, ¿no? Ahí está la ayahuasca. Y nos drogan y se ponen a fumar no sé qué, granitos y mira, métete esto y mira, vamos a tal lugar y mira, confiesa y habla y cursos carísimos, ¿no? Porque pues es una buena feria, ¿sí? Para dejar de tener miedo. Lo que yo quiero en realidad es fe. Entonces, ¿esto no será un miedo egoísta, compañeros? Solamente me preocupo por mí. Tengo miedo egoísta. Solamente pienso en mi malestar y en mis propios problemas. En mis problemas que tengo con mis hijos, en mis problemas que tengo con mi esposo, con mi esposa, con mis padres, con mi trabajo. Solamente me intereso en mí. ¿Sí? Aún no quiero, como dice el primer paso, tratar de ayudar a otro. ¿Quién quiere ser honrado y tolerante? ¿Quién quiere sacrificar su tiempo y energías? Aún no lo quiero hacer. Entonces no hay una derrota, amigo mío, ¿no? Todavía hay prejuicio con esta palabra de Dios. Dice, si no te gusta el que te he sugerido, seguro que descubrirás uno que te convenga si mantienes abiertos los ojos y los oídos. A ver, si no te gusta este paso para que llegue una fe, compañeros, mantén los ojos abiertos y los oídos para que veas si puede haber otro camino. ¿Podrá haber otro camino, compañeros, para que llegue la fe? Sí, sí lo hay. Sí hay otro camino para la llegada de la fe, compañeros. Y esta es a través del colapso. A través de un colapso físico, de un colapso mental. Para que nosotros estemos dispuestos a pedir ayuda a Dios. Sí hay otro camino, pero no es tan fácil. ¿Sí? Tal vez exista la religión, amigo mío. Tal vez exista tu religión. Pero sí, mira, imagínate, o sea, estamos hablando de la persona que dice que no quiere creer, o sea, es una persona que tiene conflictos con la religión. ¿Crees que se va a amoldar a una iglesia? A los principios de una iglesia donde sí hay una doctrina, donde sí hay un dogma. Si no se puede integrar o hacerse parte con un grupo de borrachos que son igual que él y que no tienen un solo dogma,
que no tienen una sola doctrina, imagínate cuánto le va a costar recorrer otro camino, donde sí hay reglas, donde sí hay autoridades. Y en un grupo de AA, donde tiene completa libertad, donde se le está recibiendo con amor, donde no nos interesa o no le exigimos que crea en algo, no lo puede dar. ¿No es eso arrogancia y soberbia? El decir no, negarse todavía a eso. ¿No está enfermo espiritualmente por negarse a la gracia de Dios? Entonces dice, pero mantén los ojos y los oídos abiertos. A ver, escucha cuál es el camino. Escucha. Estoy seguro que va a haber a otros compañeros recaer. Estoy seguro que va a haber otros compañeros que tuvieron que sufrir para que pudiera llegar Dios a sus corazones, a sus vidas. Sí. O va a escuchar el testimonio de alguien sabio que le diga, solamente tuve que dejar de luchar, solamente tuve que empezar a creer en AA, a leer, tuve que empezar a leer, tuve que empezar a ser honesto conmigo, a derrotarme, estar dispuesto a hacer lo que sea necesario. No estás dispuesto, amigo, vete a tocar fondo. No estás dispuesto a hacer lo que sea necesario, vete a tocar fondo, amigo mío. No estés perdiendo el tiempo aquí. Puedes hacer algo grande. No nos estés quitando el tiempo. ¿Sí? No estás dispuesto a hacer lo que sea necesario. Ve a conseguir más historial. Ve por más problemas. Ve por enfermedades. Ve por separaciones. Ve por pensiones. Tiene que haber un tipo de fe en Alcohólicos Anónimos. Ya sea en Dios, en un poder superior, llámale poder superior, cual sea. En Alcohólicos Anónimos hay gente que cree en Buda, hay gente que cree en Mahoma, hay gente que cree en otras cosas, compañeros, en otras religiones. Hay muchos que creen en Dios, muchos que creen en Cristo, compañeros. Sí. Pero este paso va más allá de una fe nada más de decir, tengo fe y ya. No. ¿Qué dice? Ponerme a practicar. ¿Qué es esto? Acción. Entonces, la fe en Alcohólicos Anónimos no solamente es fe de creer, sino fe de acción. Acción. ¿Sí me explico? Entonces, una fe operante. ¿Sí? Claro está que esta es la opinión de un solo hombre basada en su propia experiencia. Me apresuro a asegurarte que en su búsqueda de fe los AA andan por innumerables caminos. ¿Sí? Muchos hombres, como tú, han empezado a solucionar el problema por el método de la sustitución. Si quieres, puedes hacer de AA tu poder superior. Aquí tienes un grupo grande de gente que ha resuelto su problema con el alcohol. En este sentido, constituye sin duda un poder superior a ti. Claro, o sea, nosotros ya llevamos varios meses, varios años sin beber y tú no puedes dejar de hacerlo, amigo. Evidentemente, somos superiores a ti. No puedes negarlo, ¿no? Dice, ya que tú ni siquiera te has aproximado a encontrar una solución, seguro que puedes tener fe en ellos. Incluso este mínimo de fe será suficiente. Vas a encontrar a muchos miembros que han cruzado el umbral exactamente así. Todos te dirán que una vez que lo cruzaron, su fe se amplió y se profundizó. Liberados de la obsesión del alcohol, con sus vidas inexplicablemente transformadas, llegaron a creer en un poder superior y la mayoría de ellos empezaron a hablar de Dios. Consideremos ahora la situación de aquellos que antes tenían fe, pero la han perdido. Entre ellos se encuentran los que han caído en la indiferencia, otros que llenos de autosuficiencia se han apartado, otros que han llegado a tener prejuicios en contra de la religión y otros más que han adoptado una actitud desafiante porque Dios no les ha complacido sus exigencias. ¿Puede la experiencia de AA decirles a todos ellos que todavía les es posible encontrar una fe que obra? ¿Puede? Sí puede. Dice, a veces el programa de AA les resulta más difícil a aquellos que han perdido o han rechazado la fe. Fíjate, nos está diciendo que es más difícil para los que han perdido la fe que para los que nunca la han tenido. Este ateo
puede practicar el programa más fácil que un hombre que antes era muy devoto de la fe y que ahora no lo es. Es más difícil para ese individuo que para el ateo, para el que se dice ateo o agnóstico, porque rechaza la fe. Es más difícil para el que ha perdido la fe que para el que la rechaza, ¿no? Entonces dice que aquellos que nunca la han tenido, porque creen que ya han probado la fe y no les ha servido de nada. Aquí ya cambiamos, ya nos está cambiando al que dice que no puede creer. No puede creer porque está lastimado. Porque está lastimado. Entonces, ya una vez que llega a AA y le ponen o le explican esto, puede empezar a tratar de recuperar su fe. No a que le llegue la fe, a tratar de recuperarla, a ponerse en acción. La perdió por algo, la va a recuperar. Entonces, me voy a quedar hasta aquí. Me quedé en la página 32, ¿sí? Después, compañeros, en estos mismos días, voy a terminar el segundo paso, compañeros. Este tema está muy interesante. Ojalá les haya gustado. Todavía nos quedan 3 hojas por leer, compañeros, ¿sí? Pero son cosas muy interesantes. Esta es la parte 1, compañeros. Espero que les haya gustado el video. No olvides darle like, suscribirte, ¿sí? Les estaré subiendo la parte 2 muy pronto, compañeros. No olviden compartir este video, hacer sus anotaciones, ¿sí? Y suerte, compañeros. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta el próximo video.